Te voy a compartir la historia de David. David era un joven estudiante académicamente sobresaliente, de gran autoestima, cuyos padres se preocuparon y procuraron proveerle de todas aquellas cosas que los mismos padres decían que ellos en su infancia y en su juventud no pudieron tener. David venía de un hogar disfuncional. Sus padres estaban divorciados. Él no era hijo único, pero a pesar de no ser hijo único, gozaba de gran admiración de parte de los padres. Por otro lado, él se había formado en su diario vivir bajo la sombra de lo que es la religión dominante del momento, la religión principal. Ustedes saben que muchas personas nacen en un hogar, en una familia, donde la familia profesa ser participante de una religión. Entonces, los descendientes, como David, se consideraban parte de esa religión. Pero a pesar de esto, David no seguía las enseñanzas religiosas. De hecho, no tenía una convicción hacia esa religión que lo atara. Sin embargo, sí participaba de los eventos, de las reuniones, de los eventos religiosos y ceremonias religiosas, más bien porque para él era un tema social, para mantener su red de contactos y sus amistades. Además, hay que tomar en cuenta algo. Era joven y muchas de estas fiestas religiosas, de celebraciones de algún tipo de evento religioso, la verdad es que su finalidad o parte de la fiesta incluían parrandas, eventos bailables como muy comparables, como si fuera una discoteca dentro del mismo evento religioso, en donde de todas las edades, adultos, adolescentes, se embriagaban, bailaban y conquistaban alguna que otra pareja, algún tipo de relación eh, bastante superficial, una conquista de una noche, pongámoslo así. Definitivamente David estaba llevando una vida de libertinaje y él se había formado con una mentalidad bastante abierta hacia las experiencias de placer de la vida, experimentando diversas situaciones de placer, sin ningún tipo de ataduras morales en el campo de las relaciones íntimas. Para él una conquista de una noche era algo muy normal, era muy casual y aceptado tanto como para él como para el círculo de muchachas donde él se manejaba. Ahora, él tenía un noviazgo de 8 años, supuestamente formal. De hecho, la novia venía de una familia muy religiosa, participaban en muchas ceremonias religiosas y esa relación de 8 años que él tenía supuestamente era formal. Ahora, como ya les mencioné anteriormente, la infidelidad que él llevaba dentro de ese noviazgo era parte de la rutina de su vida. Él tenía un noviazgo de 8 años, pero era infiel a su novia. Luego termina esta relación después de 8 años y el motivo del terminar la relación se debió a presiones de parte de la familia de la novia, que comenzó a decir que ya después de 8 años había pasado demasiado tiempo y era necesario que se casasen, era necesario que ya se mudasen juntos y tuvieran una vida juntos. Ahora, ese concepto de matrimonio para David era
muy ajeno a sus deseos, no estaba en su agenda de la vida casarse con esta muchacha a la cual él realmente consideraba que era un tanto tóxica y físicamente no la consideraba tan bonita como para casarse con ella o tener una vida dedicada con esta muchacha. Así que definitivamente no estaba comprometido con esa novia oficial. Además, él también hizo un análisis acerca de sus ingresos y parte de su excusa para no casarse con esta muchacha de 8 años fue precisamente que los ingresos no alcanzaban para que se llegaran a casar. Cuando termina entonces esta relación de 8 años, algo que le fue muy fluido, muy de corrido, dado que llevaba una vida de libertinaje sexual, entra en una relación con una chica, con otra muchacha, una compañera de David, que aparentemente profesaba ser cristiana. No, definitivamente profesaba ser cristiana, pero sabemos que estaba apartada de los caminos de Dios, por lo que para él era una situación favorable. Él consideraba, cristiana, pero apartada de los caminos de Dios, una buena muchacha que no me va a dar problemas porque es cristiana, y además me voy a aprovechar de su situación de que no tiene fuertes convicciones para con Dios. La verdad es que David la consideraba una aventura más, no algo serio. La joven Nelly, esta muchacha con la que él empezó a salir y a tener una relación íntima, Nelly era una muchacha de buenos sentimientos y además era bastante romántica en su forma de ver la vida. A David le pareció hermosa en toda su plenitud, quedó impregnado, quedó atrapado por su belleza, quedó enamorado. En 2 semanas de empezar a entablar conversaciones, un contacto, ya en 2 semanas ya se habían hecho novios. Y como si fuera una historia de ciencia ficción, a usted le va a parecer un poco exagerado, ya en 2 meses, a partir del momento que ellos empezaron a ser novios, ya vivían juntos y ella estaba embarazada, tal cual como usted lo está escuchando. Esta noticia del embarazo de Nelly a David le impactó en lo profundo de su mente y su corazón, de tal manera que él ya venía de un mundo de libertinaje y su primera reacción, una reacción influenciada por corrientes progresistas, y seguramente habrá escuchado esto al hablar a otras chicas con las que llegó a salir. Lo primero que le preguntó a Nelly fue acerca de la criatura que estaba creciendo en su vientre. Le preguntó, ¿y deseas tenerlo? ¿Vas a tenerlo? Y Nelly le respondió que sí. Paralelamente a esto, Nelly tuvo un comportamiento de arrepentimiento para con Dios, tomó la decisión de reconciliarse con Dios y comenzó a buscar nuevamente de su familia espiritual. Ahora, David, que no viene de un trasfondo cristiano, sino más bien de un trasfondo religioso, lo primero que preguntó fue esto, ¿no? Que si la muchacha Nelly iba a tener el bebé. Sabemos que hay muchas muchachas que interrumpen un embarazo. Eso es muy triste, pero es una realidad. Ahora, al él escuchar de que Nelly sí deseaba tener al bebé de David, tuvo un deseo emocional, apasionado, basado en su enamoramiento,
y también basado en su ética de responsabilidad. Algo que tenía David era, a pesar de que era muy fresco en las cosas del amor, pero era responsable en el resto de su vida. Y le respondió, le ofreció, le propuso a Nelly en ese momento, casémonos. De una vez le ofreció matrimonio. Me llama la atención de que prácticamente no más de 2 meses y medio atrás terminó una relación de 8 años porque la presión era el matrimonio. Sí, pero sin embargo con Nelly la historia fue completamente diferente. Lo primero que se le ocurre es casarse con Nelly. Ahora, la posición de Nelly fue diferente. Durante los próximos meses que ella estaba embarazada, dudó de las palabras de David. David tenía 23 años, era joven. Ella tenía 7 años más que David. Y mientras lo fue conociendo un poco más, porque definitivamente no tuvieron un noviazgo para conocerse, definitivamente no fue un noviazgo ideal, no tuvieron tiempo para conocerse el uno al otro, sino que se precipitaron a sus acciones y a sus pasiones. Nelly entendió y conoció que David tenía fama de conquistador. Entendió que David andaba con muchas muchachas paralelamente al tiempo que tenía su noviazgo, por lo que pensaba que tarde o temprano David la dejaría a ella, que David dejaría a Nelly. Pensó, este muchacho se va a ir con otra y me va a dejar. Por otra parte, David, es otra historia, como él pensaba, David solamente pensaba en lo que sería de ahí en adelante su vida de casado, una vida de hombre de familia, una vida de padre. La vida que tenía por delante, y él se hacía las siguientes preguntas, así como tipo el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Cómo voy a educar a mi hijo? No cabe duda de que un padre que no ha sido formado, que no ha sido instruido previamente, un varón que no ha recibido instrucción sobre cómo ser padre, como era el caso de David, le va a ser mucho más difícil ejecutar correctamente su rol de padre que uno que ya ha sido instruido. Definitivamente ninguno tiene el manual bajo el brazo de cómo ser un buen padre, pero la solución va a estar más adelante en uno de los principios bíblicos que vamos a hablar. Ahora, él decía, ¿cómo voy a educar a mi hijo? ¿Cómo voy a guiar a mi hijo? ¿Qué le voy a enseñar a mi hijo? No, nunca pensé llegar tan lejos. Si es niño, él pensó, él analizó, si es niño, no quiero que sea como yo. Porque yo he sido un hombre que no he respetado a las mujeres. Y si es niña, no quiero que sea como mi esposa, como mi futura esposa, en ese momento pensó, porque no quisiera realmente que mi hija conozca a alguien como yo y que en no más de 3 meses vaya a salir embarazada también. Entonces, no quiero que mi hijo sea formado, sea educado como yo lo fui, ni mi hija tampoco como mi esposa. Tiene que haber una sabiduría más allá, más arriba que la mía y que la sabiduría de mis padres y que la sabiduría de mi esposa y que la sabiduría de los padres de mi esposa, por medio de la cual yo pueda guiar a mi hijo. Y escúchenme claramente, como si fuera un milagro. ¿Qué ocurrió? Esto definitivamente fue un milagro.
Hubo un par de pensamientos que vinieron a su mente y a su corazón. Son recuerdos que él tuvo en ese momento, los cuales fueron definitivos para que él tomara decisiones. Y esos dos pensamientos son los siguientes. Él recordó, cuando él era niño, que él participaba en una liga deportiva. Había un pastor que pasaba por la barriada y en su calle había un grupo de niños, los cuales se iban con el pastor y participaban en esa liga de fútbol. En ese tiempo, David tenía 11 años, debido al mensaje bíblico que algunas personas que participaban también en esa liga de fútbol le hicieron llegar a David. Personas muy bien intencionadas. Misioneros le compartieron acerca de el amor de Jesús a David. Y David tomó la decisión de abrir las puertas de su corazón para que Jesús viviera en él. Y le enseñaron que él nunca más estaría solo. Y le enseñaron que Jesús, desde adentro, limpiaría su mente y su corazón. Esto fue lo primero que él recordó. Él recordó esa situación que le ocurrió cuando él tenía 11 años. Ahora, el segundo pensamiento que le vino a la mente fue, él se recordó que cuando él estaba en la universidad y en esta vida loca que estaba llevando, en esta vida de libertinaje, él conoció a una muchacha que se identificaba como cristiana. La muchacha le gustaba mucho. Ahora, ella tenía principios morales cristianos que profesaba y que no le permitían excederse de ningún tipo de deseo íntimo para con David. Por lo cual ella, que a pesar de que le gustaba a David, le compartió lo importante que era tener una relación estable. Le invitó a David a cambiar su mentalidad. Le comentó a David que para ella tener una relación con él, David debía tener los mismos principios espirituales que ella, dentro de los cuales también se debía establecer un matrimonio delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres, para que entonces pudieran tener intimidad. Esto lo recordó David. Y ante estos pensamientos, lo que le vino a la mente, por supuesto, la solución de lo que me está ocurriendo, las respuestas a mis preguntas, es Dios. Él se dijo a sí mismo, Dios me pueda dar la sabiduría para guiar a mi hogar, para tener un buen matrimonio. Porque por supuesto, de la misma forma que ninguno viene con un manual de cómo ser un buen padre, tampoco cómo ser un buen marido, cómo ser un buen esposo. Por lo cual, estos principios bíblicos que vamos a estar viendo a continuación, se los recomiendo tanto a los solteros como a los que ya están casados y tienen un matrimonio. Se lo recomiendo a aquellos que tienen tambaleando su matrimonio, porque como lo vamos a ver más adelante, Dios permite un giro en tu vida, así que te vas a poder arrepentir y corregir lo deficiente de tu vida para que apliques estos 3 principios bíblicos que vamos a estudiar a continuación. Y de la misma manera que David llegó a la conclusión que Dios le podía dar la sabiduría para guiar su hogar, tener un buen matrimonio y darle instrucciones a su hijo para que fueran una
para que su hijo fuera una buena persona en esta vida, también te la va a dar a ti. Recuerda que el tema que estamos estudiando es la formación espiritual en el hogar y vamos a ver 3 principios importantes para que puedas llevar a cabo la formación espiritual en el hogar.